¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas verás nuevos videos. Y contéstanos, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¡Hasta luego!